El juez del caso Sinohydro llamó a juicio al expresidente Lenín Moreno, quien será juzgado por cohecho por un tribunal de la Corte Nacional. Según la Fiscalía, él y su familia recibieron $1 millón en sobornos de la empresa china por el proyecto Coca-Codo Sinclair. Tras semanas de cuestionamientos, la empresa Helbert dejó Ecuador, aduciendo falta de seguridad jurídica. Señaló que no firmó contratos con el Estado y que lo que hizo fue con capital propio. La Fiscalía pidió al tribunal la condena máxima de 34 años y 8 meses de prisión contra los 17 militares de la Fuerza Aérea vinculados con la desaparición forzada de 4 menores en el caso Las Malvinas. SELEC emitió un informe previo para declarar fallido el contrato de la central hidroeléctrica Esmeraldas 3, a cargo de la uruguaya Austral Technical Management. El documento determina que los equipos comprados no sirven ni son nuevos como se exigía. Decenas de familiares esperan los cuerpos de los 13 presos en el centro forense de Machala para conocer las causas de la muerte de los reos ocurrida el fin de semana. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tiene un plan de estabilización en caso de salida de Nicolás Maduro, según el diario estadounidense The Washington Post. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Iniciamos aquí la información en este lunes 8 de diciembre de 2025. En la Corte Nacional, el juez Olavo Hernández dictó auto de llamamiento a juicio en contra del expresidente de la República, Lenín Moreno, quien será juzgado ante un tribunal por cohecho en el caso Sinohydro. Jacqueline Rodas está en el lugar, está siguiendo la audiencia. Jackie, cuéntanos tú los detalles de este fallo. Sí, Steffi y Pedro, el expresidente Lenín Moreno será enjuiciado por cohecho y no sobreseído como pedía su defensa. El juez tomó esta decisión porque consideró que los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para presumir la comisión del delito y la posible participación del exmandatario en una trama de sobornos pagados por Sinohydro para conseguir la adjudicación del millonario contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Según la acusación fiscal, Sinohydro pagó $76 millones, de los cuales 58 fueron al grupo familiar Patiño, amigos del expresidente Lenín Moreno, y poco más de $1 millón a Moreno y 5 de sus familiares. En total son 24 procesados. La audiencia continúa hasta el momento. Además del expresidente Moreno, el juez ha dictado auto de llamamiento a juicio para otras 5 personas, 2 exgerentes de Coca-Codo Sinclair y 3 ciudadanos chinos que fueron representantes de Sinohydro en Ecuador, entre ellos Cai Rungbo, quien fue embajador de China en nuestro país. Después de las 2:15 continuará esta audiencia. Ahora mismo estamos en un receso. Resta conocer cuál será la decisión del juez respecto de los familiares de Lenín Moreno, que también son acusados en este proceso: su esposa, su hija, 2 hermanos y una cuñada del expresidente Lenín Moreno. Hemos conversado con el abogado de Lenín Moreno. Él dijo que va a dar declaraciones al final de la audiencia. Sin embargo, sabemos que el viernes el expresidente Moreno dijo que este caso Sinohydro, esta acusación y este posible enjuiciamiento serían una persecución del correísmo. Seguimos pendientes de las siguientes horas de esta audiencia. Helbert, otro contrato fallido. El conglomerado internacional One Nest y su filial Helbert Ecuador anunciaron su retiro del país alegando falta de seguridad jurídica y una campaña de ataques y difamaciones, según informó la empresa. Su salida se produce tras serios cuestionamientos, siendo el principal la falta de experiencia en la gestión de servicios de salud. Carla Delgado sigue el tema. Helbert salió del país en medio de polémicas y cuestionamientos.
En un comunicado de 6 páginas, la empresa estadounidense anunció su salida de Ecuador, argumentando falta de seguridad jurídica y lo que calificó como una campaña de ataques y difamaciones que, según la compañía, impidieron continuar con su proyecto de modernización tecnológica del sistema de salud pública. Herbert aseguró haber invertido cerca de 3 millones, contratar a más de 80 trabajadores y desarrollar junto a CNT la aplicación piloto CNT Salud, destinada al agendamiento de citas médicas, telemedicina y otras funciones. Según la empresa, los pilotos ejecutados en hospitales públicos tuvieron resultados exitosos y la suspensión de la plataforma no respondió a fallas técnicas. La compañía también afirmó que no recibió pagos del Estado, que nunca tuvo acceso a datos de ciudadanos y que su propuesta para el IES, valorada en 37.7 millones, no llegó a ejecutarse. La salida de Helbert ocurre después de fuertes cuestionamientos sobre la falta de experiencia de la empresa en gestión de servicios públicos de salud. El inicio del proceso de contratación con Helbert en el IES también estuvo marcado por la controversia. El Consejo Directivo dio un paso enorme. La aprobación se dio únicamente con el voto del entonces presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama. La única vocal del directorio votó en contra, señalando falta de experiencia técnica, dudas financieras y cuestionamientos sobre la participación de CNT en el proyecto. Aunque el gobierno sostuvo que solo estaba realizando un levantamiento de información para la transformación digital, un memorándum del 20 de noviembre de 2025 firmado por la Procuradora General del IES confirmó que el proceso no era una simple consulta, sino un expediente avanzado bajo la modalidad de régimen especial. En el Ministerio de Salud, la aplicación CNT Salud tampoco avanzó, aunque se anunció que la app alcanzaría miles de descargas y formaría parte de un proceso de transformación digital. La plataforma nunca estuvo disponible en las tiendas digitales. En medio del silencio de autoridades energéticas y de SELEC, la empresa uruguaya Austral Technical Management abandonó el proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, diseñado para generar entre 90 y 150 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. El Estado pagó 71 millones de dólares, por lo que hoy es un cementerio de generadores inservibles. La información con Hernán Higuera. Por casi 90 millones de dólares, Ecuador tiene en Esmeraldas un cementerio de generadores que deberían estar aportando 91 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Pero la empresa Austral Technical Management ya no lo hará. De hecho, hace 47 días la empresa abandonó la obra, los equipos, y lo que dejó fueron fierros y generadores viejos e inservibles. AMT se fue sin explicar las causas del abandono, pero desde el inicio del contrato ya eran evidentes los problemas de magnitud identificados junto al incumplimiento técnico y de tiempo que hacían prever que lo que el gobierno contrató fue a una empresa no confiable. La central termoeléctrica Esmeraldas tenía un sistema de almacenamiento de combustible de 4 tanques que, como se ve, están abandonados y corroídos. También se aprecia una subestación elevadora con transformadores, de los que solo llegó a servir el principal de 16 unidades generadoras apenas para las etapas de prueba. El informe técnico de SELEC detalla cómo los técnicos de ATM desguazaban 2 motores más para poder ocupar sus piezas en los primeros 16 grupos electrógenos que funcionaban parcialmente. En otro grupo de generadores están verificadas fallas estructurales en los alternadores de estos equipos que no giran ni con procedimientos manuales. Pero no solo eso, las fallas en las bombas de aceite, sensores y empaques no permitieron un encendido continuo, y lo que sí hay es derrames de aceites que están provocando la oxidación acelerada de los viejos generadores vendidos al Estado como nuevos. El informe ahonda también en las incompatibilidades técnicas graves que tienen 32 generadores de los 48 configurados para 50 hercios, mientras que los motores operan a 60. Austral acumuló desfases, multas, hasta llegar a ser un proyecto fallido del que las autoridades no dicen una sola palabra, tras haber pagado 72 millones de dólares por esto que no sirve, y que ahora busca viabilizar la terminación unilateral del contrato, procedimiento del que tampoco se sabe.
violencia. La huella del narco. Familiares de los 13 presos hallados muertos en la cárcel de Machala siguen en los exteriores del centro forense para conocer las causas de los fallecimientos. Según las primeras investigaciones policiales, los reclusos fueron asfixiados con fundas plásticas. Tras la masacre, los agentes ejecutaron un operativo en el que se decomisaron celulares, cargadores y droga. Sentados sobre la vereda con el rostro marcado por el miedo y el cansancio, permanecen los familiares de los 13 presos hallados muertos dentro de la cárcel de Machala la tarde del domingo. A las afueras del centro forense nadie levanta la voz, solo miran hacia la puerta con la esperanza de que alguien les explique qué pasó. Vienen a retirar el certificado de difusión, el documento que les permite avanzar con los trámites legales y quizá entender la causa de la muerte. Pero entre susurros crece un mismo reclamo: ¿hasta cuándo las muertes en este reclusorio? Y temen que la violencia salga del penal. El único pronunciamiento llegó por WhatsApp, un comunicado del SNAI que confirma el fallecimiento de 13 privados de la libertad y que de manera escueta señala que se realizan las autopsias y los procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte. Sin embargo, peritos policiales adelantaron una conclusión estremecedora. Los 13 reclusos habrían muerto por asfixia, presuntamente provocada con fundas plásticas. El hallazgo lo realizaron los policías mediante una revisión de seguridad, luego de que a solo 100 metros del penal, en las calles San Martín y Juan Montalvo, detonara un artefacto explosivo, que según la policía fue abandonado minutos antes por un hombre para crear el caos en el centro penitenciario. Luego el rumor de otra matanza se escuchaba en los pasillos del penal, donde 100 uniformados irrumpieron y decomisaron celulares, cargadores y varias dosis de droga. Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas habían sido detenidas hace apenas 2 semanas por el delito de extorsión. Un delito que según los informes cometían haciéndose pasar por miembros del grupo armado Los Lobos Box. Ahora 14 reclusos del mismo pabellón serán investigados. Las autoridades presumen que están involucrados en esta nueva masacre. Mientras tanto, en los exteriores del penal, un cerco de vallas metálicas y un fuerte contingente policial custodian la seguridad. Esta tragedia ocurre a menos de un mes de otro episodio sangriento dentro del mismo recinto carcelario donde 33 presos fueron asesinados. Ecuador es el país más afectado por las actividades de narcotráfico, según una publicación del diario estadounidense New York Times. El 70% del suministro mundial de cocaína pasa por el país, que enfrenta la crisis más grave de violencia. Paul Romero con el informe. La droga en el Ecuador es el principal motor del terror y la violencia, según una publicación del New York Times. El medio, uno de los más influyentes de Estados Unidos, señala que en la actualidad Ecuador es el mayor exportador de cocaína del mundo porque sirve de ruta del tráfico para los grupos delictivos que operan en Colombia y Perú. Señala que desde 2022, alianzas de cárteles mexicanos, grupos guerrilleros colombianos, mafias europeas y bandas locales modificaron el rol del país, que se transformó en estratégico para las organizaciones criminales. Tales alianzas han transformado a Ecuador en lo que los funcionarios estadounidenses denominaron una superautopista de la cocaína, ya que hasta el 70% del suministro mundial fluye a través de la nación. El exdirector de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, añade 2 hechos que a su criterio arrastró al Ecuador a esa realidad mundial. La presencia de esta fuerza internacional en el Caribe en la operación Lanza del Sur, y la segunda, la desertificación de Colombia, han generado un redireccionamiento de la droga hacia territorio ecuatoriano, porque por aquí atraviesan los 2 grandes corredores, Pacífico y Amazónico. Según informes internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia incrementó la producción de cocaína desde 2023 a más de 2.600 toneladas por año. Un gran porcentaje se produce en los departamentos de Nariño y Putumayo y se distribuyen al mundo por Ecuador. Según el medio estadounidense, desde la salida de la base de Manta en 2009, se debilitó el control por la ruta del Pacífico. Y cambiar a un sistema de inteligencia político que se mantiene hasta ahora, pues eso ha repercutido tremendamente en el nivel de operatividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. En este año, según el Ministerio de Defensa, se han incautado más de 135 toneladas en alta mar.
Vamos a la pausa y al regresar, la Fiscalía solicitó al tribunal la condena de 34 años, 8 meses de prisión contra la mayoría de los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana vinculados a la desaparición forzada de los 4 menores de las Caso Malvinas. Un año sin ellos. Este lunes se retomó la audiencia de juzgamiento del caso Malvinas, precisamente al cumplirse un año de la desaparición de los 4 niños, Josué, Ismael, Nehemías y Steven. Allí la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal Penal la condena de 34 años, 8 meses de prisión contra la mayoría de los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana procesados por este delito. Bessie Granja con el seguimiento. En la quinta semana del juicio por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los 4 niños de las Malvinas, este lunes arrancó la etapa de los alegatos finales, tras suspenderse la diligencia la semana anterior. La Fiscalía General del Estado solicitó al tribunal la pena máxima agravada de 34 años, 8 meses para la mayoría de los 17 militares procesados en esta causa. El fiscal Cristian Fares sustentó su acusación en pruebas, como chats y videos grabados por los propios acusados, mediante las cuales demostró que los menores fueron detenidos, torturados y abandonados, incluso desnudos, en una zona de alto riesgo. Estos actos, según la Fiscalía, configuran el delito de desaparición forzada y se lo considera agravado por tratarse de víctimas adolescentes, consideradas población prioritaria y en situación de vulnerabilidad. Como penas accesorias, pidió una multa de 800 salarios básicos unificados contra el Consejo de la Judicatura. En materia de reparación integral, una indemnización económica de $10,000 para cada familia de las víctimas, a título simbólico. La implementación de un programa de capacitación obligatoria y permanente en derechos humanos y procedimientos que tengan que ver con niños y adolescentes para todo el personal de la Fuerza Aérea, bajo supervisión judicial como garantía de no repetición. Y como medida de memoria, que el puente de la avenida 25 de Julio, donde ocurrió la aprehensión, sea denominado oficialmente Niños de las Malvinas. Además, la acusación particular solicitó una indemnización contra cada uno de los 17 militares por $100,000. La defensa técnica de los 17 procesados ejercerá su derecho a presentar sus alegatos y posteriormente apelará la solicitud de pena de la Fiscalía. Luego el Tribunal Penal se retirará a deliberar para emitir un fallo condenatorio o absolutorio. La sentencia se conocerá en los próximos días. Televistazo ha presentado historias de cada una de las familias del caso Las Malvinas. Hoy vamos a hablar nuevamente de los hermanos Arroyo. Uno quería ser militar, el otro futbolista. Merlin Ochoa habló con sus padres, quienes mencionan que el duelo no se apaga. Nadie es como tú, sí, Señor, nadie bendito Dios. En la esquina de su casa, Katy Bustos y su esposo Luis Arroyo sostienen sus Biblias y visten las camisetas de fútbol de sus hijos. Es mediodía del domingo, la hora de orar. La casa luce casi vacía. Faltan Josué de 14 años e Ismael de 15, los 2 hermanos de las Malvinas, asesinados tras un operativo militar el 8 de diciembre de 2024. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repiten esta frase cada mañana porque la batalla más dura, dicen, es vivir con la idea de que sus hijos fueron torturados antes de ser asesinados. Dios nos mantiene de pie. Dios nos tiene de pie a nosotros. Mientras cocina, Katy comenta que ha intentado mantener la rutina del hogar, pero este año la familia ha atravesado episodios de depresión y pensamientos oscuros. Como dijo mi esposo, el enemigo quiso muchas veces arrebatarme la vida, pero gracias a Dios, él ha llegado a tiempo y me ha dicho no. Si hubiese hecho caso a la voz contraria, yo no estuviera aquí. La familia aún conserva los uniformes del colegio, los zapatos gastados por las canchas del barrio y los cuadernos donde escribían sus sueños. Mi hijo Ismael Arroyo, él soñaba con ser futbolista.
quería ser como Neymar Jr. Y mi hijo Josué, él quería ser militar porque como yo hice el servicio y tenía fotos de militar aquí en mi casa. Sus padres recuerdan que en el 2024 Ismael metió 20 goles, ganó 4 medallas y fue ascendido a la Serie A, mientras Josué tenía cuadernos impecables y altas calificaciones. Luis dejó su trabajo de 11 años para seguir el proceso judicial, pero también les preocupa su hija de 9 años. Pasa horas en el cuarto de sus hermanos, bajó el rendimiento escolar y pregunta cada día cuándo volverán. En la habitación permanecen sus fotos y nadie ha vuelto a dormir en sus camas. A veces temen que las puertas de la justicia se cierren, pero aún se aferran a conocer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron con mis hijos? ¿Por qué lo hicieron? Afuera de la casa, los otros niños del vecindario siguen jugando descalzos con una pelota. Aquí donde el fútbol suele ser esperanza, hoy 2 ausencias pesan como una herida que no cierra. En la casa de los Arroyo siempre faltarán 2. El Consejo de Participación Ciudadana analiza la posibilidad de rehacer el banco de preguntas para la fase de oposición del concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, un proceso que lleva 3 meses ya paralizado. Una consulta al área de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana pausó el concurso para renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Pese a que el 17 de octubre se levantó la medida cautelar que lo frenó en su etapa de oposición, han pasado 52 días sin que se reactive el concurso. La documentación solicitada se presentará al Pleno del Consejo esta semana. Estamos ya a punto de emitir el informe correspondiente que dé tranquilidad a la ciudadanía. El concurso fue suspendido el 12 de septiembre, 2 días antes de que 163 postulantes rindieran el examen escrito. Por el tiempo que ha transcurrido, la Coordinación de Asesoría Jurídica le recomendará al Pleno realizar un nuevo banco de preguntas e incluso la posibilidad de nombrar un nuevo equipo de catedráticos que las elaboren. Hay varios aspectos que hay que considerar, los aspectos de índole administrativo, aspectos de índole económico, porque no olvidemos que todo aquello involucra gastos notariales, honorarios profesionales. En caso de que el Pleno del Consejo acoja la recomendación, un nuevo grupo de catedráticos y elaboración de preguntas extenderá el concurso por lo menos un mes. Para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, Esteban Ron, vale más la pena asegurar el proceso que acortar los tiempos. Creo que lo más sano sería hacer una reconvocatoria rápida para hacer un nuevo banco de preguntas y que ese banco de preguntas efectivamente tenga las seguridades del caso. En noviembre de 2021 debían ser cambiados 2 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. En estos 4 años han llevado adelante 7 procesos electorales con los mismos consejeros. En el 2026 no están previstas elecciones, por eso Ron sugiere que los próximos 7 meses serán los adecuados para una renovación en la función electoral. Más adelante en Televistazo, la firma del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos busca agilizar la llegada de capitales al país. Pero ¿cuánto falta para que esté vigente? Ya les contamos. La firma del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos rompe el candado y busca agilizar la llegada de capitales frescos y empleo al país. El CIADI será el organismo ante el que se resolverán eventuales conflictos. Sin embargo, todavía falta un proceso de ratificación interna para que el tratado entre en vigencia. De las actividades desarrolladas por el presidente de la República durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, hay una que es trascendental en la intención de que llegue dinero fresco al país. Se trata de la firma del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones, la llave que abrirá el candado para que los compromisos se concreten. Emiratos Árabes Unidos, sobre todo Abu Dhabi, maneja el tercer fondo soberano del mundo. Primero está el de Noruega con cerca de 2 trillones de dólares. 2 trillones, 2 millones de millones. Luego sigue el de China, el de CDC con cerca de 1.8 trillones. Y tercero está Abu Dhabi con 1.6 trillones de dólares.
Hay que resaltar... ¿Es tan importante haber firmado este tratado? Es muy importante porque, vaya, hay que destrabar, en este caso hay que romper cuellos de botella, hay que eliminar este nudo gordiano, ¿no?, para poder traer prosperidad, inversiones, producción, exportación al Ecuador. El punto más importante de este tratado es que establece el mecanismo de resolución de controversias, aspecto observado por potenciales inversionistas como una traba para la llegada de nuevos capitales al Ecuador. Se trata de un tratado de inversiones, ¿no? No de comercio, ¿no? Con lo cual está estipulado que se lo puede hacer perfectamente. Y, como mencionó, el CIADI, digamos, es el mecanismo para poderlo hacer. Ecuador volvió al CIADI en el 2021, luego de su retiro en 2009 durante el correísmo. Ahora, ese tratado de protección de inversiones tendrá que pasar por un proceso de ratificación antes de que entre en vigencia. De aquí toca la ratificación por parte de la Corte y la Asamblea, y luego el señor presidente tiene que ratificar, en este caso, todo el actual. El gobierno espera que para febrero, cuando se desarrolle la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, ya estén terminados esos procesos, a fin de comenzar a concretar inversiones en áreas tan diversas como hidrocarburos y agricultura. Mundo. Un terremoto de magnitud 7.6 provocó alerta de tsunami en Japón. El sismo, con epicentro frente a la costa en el extremo norte, hizo que se emitieran órdenes para evacuar y el traslado inmediato a zonas altas. Se esperan olas de hasta 3 metros en las prefecturas de Aomori, Iwate y Hokkaido, pero las primeras reportadas en la costa del Pacífico llegaron de apenas 40 centímetros. El movimiento telúrico se sintió también en Tokio, la capital. El diario estadounidense The Washington Post revela que la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, tiene elaborado un plan para la estabilización del país en caso de la salida de Nicolás Maduro y que hay un 80% de miembros del ejército que está contra él o es apolítico. Mientras tanto, la crisis de Venezuela tuvo este fin de semana repercusiones en varios países. La oposición movilizó a simpatizantes en torno a la figura de la líder María Corina Machado, que esta semana recibirá el Premio Nobel de la Paz, mientras que grupos opuestos a una posible intervención militar estadounidense se manifestaron también en ciudades norteamericanas. Venezuela sigue bajo la presión de los Estados Unidos, que según el régimen de Maduro busca sacarlo del poder. La movilización naval militar en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico se mantiene, así como la designación del Cartel de los Soles como organización narcoterrorista y a Nicolás Maduro como su líder. Y en estas semanas ha cobrado vigencia la imagen de la opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, que se entregará el miércoles en Oslo. The Washington Post publica hoy que documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por el diario incluyen planes elaborados por Machado para crear grupos de trabajo y estabilizar a Venezuela en los primeros 100 días desde una eventual salida de Maduro, y que habría elecciones durante el primer año. Que por seguridad el plan no ha sido totalmente compartido con autoridades de Estados Unidos, pero que el equipo parece más preparado de lo que creían. Sobre las Fuerzas Armadas venezolanas, dan a entender que el 80% de sus miembros están contra Nicolás Maduro o son apolíticos. Maduro, sin embargo, no duda en mostrarse junto a Fuerzas Armadas que dice le son leales. Las calles, mientras tanto, son otro escenario de eco de la situación en Venezuela. Dentro del país hubo poca o ninguna respuesta ante el llamado a expresarse por la paz y por la libertad. Los organizadores de las marchas advirtieron de una escalada represiva en el país. No así en decenas de ciudades en el resto del mundo, donde este fin de semana hubo marchas para respaldar el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. En paralelo, hubo también algunas expresiones de organizaciones civiles, sobre todo en los Estados Unidos, opuestas a cualquier intento de la administración Trump de ejecutar una intervención militar en Venezuela. Honduras sigue sin anunciar a su presidente electo 8 días después de las elecciones. El conteo de votos avanza lentamente y el candidato del Partido Nacional, Nasrías Fura, mantiene una ligerísima ventaja sobre su contrincante Salvador Nasralla del Partido Liberal, quien ha denunciado un supuesto fraude. Ileana Suárez informa. Más de una semana después de las elecciones presidenciales en Honduras, aún no se ha declarado oficialmente al ganador. Con el 88,6% de actas escrutadas, Nasrías Fura, del Partido Nacional, tiene 40,19% de votos.
mientras que Salvador Nasralla suma el 39,49%. Esto según la autoridad electoral, que afirma que el proceso avanza con transparencia, pero con demoras. Las atribuyen a problemas técnicos con el sistema de una empresa colombiana contratada para el cómputo, a las denuncias de fraude en el municipio de San Antonio de Flores, donde ayer se repitió la elección. Y aunque hay solo 5.000 empadronados, la lucha es voto a voto. Nosotros vamos ganando. Desde el jueves, Salvador Nasralla ha lanzado fuertes acusaciones en redes sociales contra el Consejo Electoral, asegurando que hubo alteraciones en el procesamiento de resultados, manipulación de actas y transferencia de votos a favor de Asfura. El CNE ha llamado a la calma. Reveló que tiene previsto revisar más de 2.000 actas con inconsistencias y recordó que según la ley, tiene hasta el 30 de diciembre para publicar los resultados oficiales. La misión de observación de la OEA pidió acelerar el escrutinio y garantizar mecanismos que den certeza y confianza a este proceso. La famosa lotería Powerball de Estados Unidos tiene para esta noche un acumulado de 875 millones de dólares. El gran premio se incrementó después de que el sorteo del sábado no tuvo un ganador, aunque entregó premios menores de 1 y 2 millones de dólares en Florida, Georgia, Texas y Nueva Jersey. Si hubiera un ganador esta vez, recibirá algo más de 400 millones de dólares luego de la deducción de impuestos. Roberto Álvarez, alias Gerente, el cabecilla de los comandos de la frontera, quien fue capturado en junio en Emiratos Árabes, recuperó la libertad en ese país tras el pago de una fianza. Fabiola Santana informa que en Ecuador se anuló el procesamiento penal por lavado de activos debido a fallas en la comunicación, en la notificación de su vinculación al proceso. Revés judicial en el caso que investiga un millonario lavado de activos del grupo criminal Comandos de la Frontera. Un tribunal de la Sala de Delitos contra la Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Pichincha aceptó el recurso de apelación del cabecilla de la organización Roberto Álvarez y declaró la nulidad de su vinculación el 31 de octubre. La decisión fue tomada en una audiencia el 27 de noviembre. Allí su abogado sustentó que Álvarez, alias Gerente, no fue notificado legalmente de su vinculación. Debía ser mediante la Corte y Cancillería, pero en su lugar la Fiscalía emitió un comunicado a través de Interpol. Esto porque se conoció que él fue detenido en junio pasado en Emiratos Árabes. El abogado de Álvarez informó que está en libertad tras el pago de una fianza en ese país, lo que no frena el proceso de extradición a Ecuador. Sobre esto no ha existido una comunicación oficial de las autoridades ecuatorianas. Alias Gerente es considerado por la policía ecuatoriana como objetivo de alto valor. Ya fue sentenciado junto a sus hijos por delincuencia organizada por el tráfico de armas y droga. De allí se derivó el nuevo proceso de lavado de activos, según la Fiscalía, por más de 350 millones de dólares. En el caso de Álvarez, solo justificó 4.8 millones de los casi 10 que recibió en sus cuentas en los últimos 10 años. En septiembre hubo allanamientos en lujosas propiedades de Pichincha, Sucumbíos, Santo Domingo y Manabí, y la Fiscalía volvió a formular cargos contra sus hijos, empresas y otras personas. Ahora hay expectativas por una nueva audiencia de vinculación. Aún no hay fecha pese a la insistencia del fiscal, porque antes se debe aclarar si la resolución afecta o no a los otros procesados y lo actuado después de la audiencia donde hubo la nulidad. En Curazao se celebró el Aura Fest 2025, un festival de música y cultura en la ciudad de Willemstad, Pedro. Así es, una celebración caribeña y una mezcla de artistas. Rocío Rodríguez, de la Alianza Informativa, nos presenta un informe. Se realizó la primera edición del Aura Fest 2025, evento que reunió lo mejor de la cultura caribeña en Curazao. Hubo participación de artistas de aquí, locales, pero también de Jamaica, Países Bajos y hasta Colombia. Más de 7 horas de conciertos deleitaron a más de 10.000 asistentes. Así se vivió esta jornada. BL, el artista colombiano, fue una de las figuras más esperadas y aplaudidas de la noche. Emoción que también le contagiaron al artista barranquillero. El Aura Fest reunió a grandes artistas internacionales y sus culturas en una sola fiesta. El rapero holandés Jonah Fraser, con su estilo rap y R&B, le puso el toque especial a esta jornada.
El Laura Fest celebró la música, la cultura, la identidad y el sabor caribe en una noche llena de magia, talento y mucha alegría. Yo soy Rocío Rodríguez informando para Ecoavisa. Pacientes con enfermedades raras denuncian desabastecimiento de medicinas en hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Algunos afirman que no reciben sus tratamientos ya hasta por 14 meses. En otros casos no les dan las medicinas adecuadas. Sin embargo, una sala de lo penal falló a favor de ellos para que empiece la dotación. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Son 7 organizaciones que representan a miles de pacientes con enfermedades raras y catastróficas, como fibrosis quística o leucemia meloide. Desde el 2021 han luchado en los tribunales por la misma causa, que les den las medicinas que necesitan, que no pueden costear por los altos precios y que aseguran no están recibiendo, al menos no de forma continua. Que fluctúan entre $800 a $5.000 mensuales para los pacientes. Más de $3.000. Mensualmente. Sí. Tenemos casos de pacientes que se están atendiendo en el Teodoro Maldonado, que es del IES, y que ya más de 6 meses que no les entregan los medicamentos. En noviembre de este año obtuvieron un fallo favorable de segunda instancia en una acción de protección que presentaron ante la Corte de Justicia. Entonces, se dispuso que en el plazo de 60 días empiecen a recibir la dotación continua de medicinas y exigen que se cumpla. Son 69 medicamentos que se están pidiendo, incluyendo la octreotida LAR de 20 miligramos para pacientes con trastornos hipofisiarios. No recibimos la octreotida LAR en el Hospital Teodoro Maldonado hace 14 meses. En el Hospital Guayaquil, en el Hospital Eugenio Espejo también de Quito, tampoco la tenemos hace un año. Además, hay casos en los que la medicina que reciben, según ellos, no es la adecuada. La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar que el fallo penal se cumpla, aunque según los pacientes, antes, tanto el IES como el Ministerio de Salud apelaron este tipo de resoluciones y aún pueden presentar un nuevo recurso extraordinario de protección. Televistazo solicitó un pronunciamiento a los equipos de comunicación de ambas instituciones y se está a la espera de una respuesta. Esta mañana se conoció la lista de nominados a la edición número 83 de los premios Globos de Oro. La ceremonia será el 11 de enero en Estados Unidos. Soy Bob Ferguson. Fui parte de los 75 franceses. Una batalla tras otra. Lidera la lista de los nominados en los premios Globos de Oro con 9 candidaturas. Entre ellas, Mejor Película de Comedia, Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Actor para Leonardo DiCaprio. Ir sin miedo. ¡Salta! Para Mejor Película Dramática compiten Hamnet, Frankenstein, Un simple accidente, El agente secreto. En la categoría de Mejor Película de Comedia Musical están Marty Supreme, Bugonia, Blue Moon. Entre las nominadas a Mejor Actriz Dramática están Jennifer Lawrence por Die My Love, Julia Roberts por After the Hunt, Tessa Thompson por Hida, Don't I look happy? Y Mejor Actor Dramático, Oscar Isaac por Frankenstein, Dwayne Johnson por The Smashing Machine. Siempre es por ti. La única que importa eres tú, joder. Michael B. Jordan por Pecadores. Mi magia. Y para el premio a Mejor Director constan Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro y Chloe Zhao. La entrega número 83 de los premios Globos de Oro se realizarán el 11 de enero en Estados Unidos. Thank you so much. En nuestro país, Cuenca se llena de luces por la época navideña. Miles de personas asisten a encendidos de árboles en la capital Azuaya, entre ellos el evento del árbol más grande del país en la plazoleta San Francisco.
El encendido del árbol de Navidad más grande del país estuvo acompañado de juegos pirotécnicos que hicieron brillar el cielo cuencano ante la mirada de unas 5.000 personas que se dieron cita en la plazoleta San Francisco en medio de una noche fría. El árbol destaca por sus 35 metros de altura, 17 metros de diámetro, tiene una estrella blanca en su punta y 1.300.000 luces LED de colores rojo y verde que dibujan la frase Feliz Navidad. Los cuencanos celebran así oficialmente esta época festiva. Vivir, digamos, los espacios públicos como suyos, con una iluminación bonita, pero también, digamos, que se lleven una experiencia maravillosa dentro del espíritu navideño. Otro atractivo navideño fue el encendido de la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde las luces de color amarillo mediante tubos de LED formaron la fachada del sitio. Lograron una estética moderna y sobria. Al mismo tiempo, los 45 árboles y jardines naturales del Parque Calderón se iluminaron con 4.000 puntos LED, con figuras volumétricas tipo estrella. Muchas familias cuencanas y de varios rincones del país llegaron como Jocelyn Hernández de Machala, junto a sus seres queridos para disfrutar el evento. Todo, desde la iglesia con toda la luz y el brillo que tiene, espectacular, me encantó. Ya llevo 7 años aquí y cada vez me sorprende Cuenca. Más temprano, 7.000 faroles colocados en la plazoleta de Santo Domingo formaron la silueta de la Virgen de la Morenica del Rosario, por sus 92 años de coronación. Como 7.000 faroles encendidos, el árbol, los fuegos artificiales, o sea, muy bonita la experiencia, la verdad. Otros atractivos de Navidad son las fachadas de las casas coloniales del centro histórico. Sus balcones adornados con luces, bombillos, guirnaldas, campanas y lazos de color rojo y verde, además de las animaciones de muñecos como Papá Noel, que son parte de la tradición navideña. Y gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que en ecoavisa.com puede ver el especial del caso Las Malvinas tras un año de espera por justicia. Y también en nuestras redes sociales podrá revisar los mejores momentos del fútbol ecuatoriano. Televistazo vuelve a las 19 horas. Los esperamos y que tengan